se ha visto que tenemos más neuronas en el intestino que en el cerebro. Entonces, claro, la producción de serotonina, que es lo que luego nos va a producir, ¿no? Dopamina, la serotonina, que son las ganas de estar bien, de la felicidad, de encontrarnos bien, calmados, esto se produce normalmente en el intestino, casi en un 80%. Entonces, claro, un intestino inflamado no tiene las bacterias necesarias, no tiene esa conectividad que necesitamos para poder producir esta serotonina. Cuando hay problemas digestivos es más fácil que tengamos eczemas, que tengamos como problemas de cuero cabelludo, ¿no? Que la gente se le caiga un poco a parches, que tengamos granitos en el pecho o en la espalda. Se ha demostrado bajo estudios científicos que el doctor Fasano, pues si alguien lo quiere leer, es uno de los que más habla de esto, ha demostrado cómo esta proteína hace que nos provoque permeabilidad intestinal. Es como que activa una proteína interna que tenemos nosotros en el intestino que se llama zonulina y esto hace que se abran las uniones del intestino. Nuestras células tienen que estar así, súper cerraditas, ¿no? Y se abren para absorber el zinc, la B12, el ácido fólico, pero cuando nosotros consumimos mucho es como que se reactiva demasiado esta zonulina y se tienden a abrir, que es lo que se llama que tenemos hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, claro, casi todo tiene. Bienvenida, Yora, al podcast en busca de reformar el sistema de salud. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como primera pregunta, ¿a qué te dedicas y por qué dirías que te dedicas a eso? Pues yo soy dietista integrativa PNI, quiere decir que tengo la formación de dietista con una posibilidad más integrativa, ¿no? Que podemos ver mucho más allá, no solo centrarnos en lo que es la pauta dietética. Y luego tengo un máster en PNI que te ayuda un poco al tema de la microbiota, ¿no? A que nuestro cuerpo es un todo, a esa parte psicológica que tanto nos impacta, a esa parte inmunológica que tanto nos impacta, el tema hormonal y a poder juntarlo un poco todo. Además, tengo un máster en microbiota y, bueno, diferentes máster en fertilidad y hormonales. Y, bueno, me encanta formarme, o sea que estoy todo el rato buscando formaciones para seguir actualizándome. ¿Y qué crees que fue lo que te llevó a eso? ¿Simplemente te gustaba o hiciste nutrición y después viste que ver como la globalidad, porque claro, es como súper diferente, es como una nutrición mucho más integral que vea el cuerpo como un todo? ¿Qué fue lo que te llevó a tener esa perspectiva más integrativa? Pues mira, curiosa pregunta, ¿no? Porque realmente yo empecé más por la pérdida de peso, ¿no? Lo típico, pues cuando empiezas, ¿no? Pérdida de peso, el tema deportivo, hacer pautas dietéticas de calorías, de macronutrientes, de estas cosas. Y yo no me sentía cómoda, no me sentía cómoda haciendo eso porque la gente no se compromete igual con su salud cuando viene por un objetivo físico, que al final es solo estética, a cuando viene porque realmente está mal y no le queda más que cambiar sus hábitos, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a investigar y cómo me puedo formar en esto y a partir de ahí, pues me di cuenta que me gustaba un montón, la gente mejora, entonces eso te motiva, ¿no? A seguir estudiando más y la verdad es que ahora me encanta, o sea, prácticamente el 85% de mis casos en consulta son problemas digestivos. Ujú. ¿Y por qué crees que cada vez hay más problemas digestivos o por qué crees que cada vez hay más personas con inflamación? Bueno, la vida en sí, ¿no? Nos hace un poco esto, pero son muchos las cosas que pueden influirnos aquí. Por una parte, yo creo que es muy importante el tema del estrés. El estrés impacta de manera muy directa en nuestra salud, porque es capaz de bajarnos los jugos gástricos del estómago. En el estómago tenemos que tener unos jugos gástricos súper fuertes, que cuando llega ahí la comida, el estómago se cierra, eso es como una lavadora gigante, se mueve y no te enteras de nada, ¿no? Te digiere y tal, y tú sigues con tu vida normal. Esto no le pasa a las personas. Las personas tienen muchos síntomas digestivos cuando comen, ¿no? Entonces, claro, el estrés, una de las cosas que hace, como activa el sistema nervioso simpático, este de alerta, de pasa algo, de algo me preocupa y tal, el estómago no entiende que vayamos a comer. Pero claro, nosotros seguimos con este estrés diario. Entonces, es un estrés crónico mantenido en el tiempo que nos está afectando mucho a nivel digestivo. Luego sí que es verdad que vimos un repunte muy grande después del COVID, porque al final el COVID la pandemia fue fuerte emocionalmente para todos, el pánico, la ansiedad, es que a partir de ahí se ha disparado absolutamente todo y aún hay gente, de entonces que arrastra problemas digestivos, entonces el estrés, el tema emocional y tal diría que es como el foco más importante y luego, pues la alimentación. Cada vez comemos más precocinados, ultra procesados, no tenemos tiempo para cocinar y bueno, pues eso afecta a nuestra microbiota de forma directa. Ujú. Para las personas que nos están escuchando,
¿Cuáles son los síntomas o signos o cómo podemos saber si estamos inflamados o no o cuál es nuestro grado de inflamación? Uno del síntoma que más podemos tener cuando tenemos inflamación es el tema de la hinchazón de tripa, ¿no? Que se llama distensión abdominal, que es como que tú te notas la tripa hinchada, te la ves y es como que ves que está hinchada, pero además de eso tú te lo notas. O sea, a nivel interno tú dices, es que me siento inflamada. Además, podemos tener gases, podemos ir peor al baño, que no es normal que vayamos al baño con estreñimiento y es algo que se normaliza habitualmente en nuestra sociedad. O ir al baño pues con las heces sin formar, o tener que ir corriendo al baño porque no llegas, o el tema de la acidez, el reflujo, todas estas cosas nos dicen que no estamos bien, la retención de líquidos, el levantarte y sentirte ya cansado, o no poder llegar a tu día a día porque estás como que te tienes que ir arrastrando por la vida. Esto nos dice. Y luego encima ves las analíticas y empezamos a ver factores de inflamación, el sistema inmune desequilibrado. Bueno, faltan vitaminas y minerales porque no estamos absorbiendo bien, porque hay un intestino inflamado. Entonces aquí entramos en la inflamación de bajo grado, ¿no? Que es esta que no es que estés inflamada y algo te duela fuerte, pero no estás bien, porque no tienes energía, tus analíticas salen mal, estás hinchada, tienes gases y no te encuentras bien y no estás absorbiendo bien nutrientes. Y en este episodio vamos a ver todo sobre cómo disminuir esa inflamación, sentirse mejor, tener mejores digestiones. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer, pero empecemos por lo que no hay que hacer. ¿Cuáles crees que son los principales hábitos alimenticios que las personas están como que haciendo, pero realmente están afectando su salud digestiva? Yo creo que mucha gente abusa mucho de los carbohidratos. Fíjate que siempre tenemos las proteínas un poco en el foco, ¿no? Y no comas muchas proteínas que te afecta a riñón, sí, a riñón. Entonces, ¿hasta qué punto hay personas que comen muchas proteínas? Casi no hay personas. Es más, el problema que vemos es que las personas comen poca proteína. Y comer poca proteína hace que bajen los jugos gástricos. Al final vamos a basar los jugos gástricos como el epicentro de todo, ¿no? Porque los jugos gástricos son los que nos ayudan a digerir. Y cuando estos bajan, que es muy fácil que bajen, es cuando empieza a desequilibrarse todo nuestro sistema digestivo. Entonces, el comer pocas proteínas o proteínas de mala calidad, ¿no? Así como más pues embutidos, jamón york, jamón serrano, ¿no? Típicos embutidos de estos un poco de mala calidad. El abusar mucho de carbohidratos, mucha pasta, mucho arroz, grasas de mala calidad, ¿no? Lo que es el aceite de girasol, el aceite de palma, que está dentro de los ultraprocesados. Entonces, en general, pues comer ultraprocesados, grasas de mala calidad, ¿no? Y tipo estas cosas son como el epicentro, como lo que más nos afecta a nivel digestivo. ¿Y cuál es tu opinión sobre las harinas? ¿Sabes lo que pasa? Que las harinas, principalmente el gluten, que está en el trigo, es el que más impacto tiene en nuestra salud. Porque al final, la harina de trigo, al tener tanta gluten, o sea, es como la proteína, es la harina que más gluten tiene, ¿no? Al tener tantísimo gluten, se ha demostrado bajo estudios científicos que el doctor Fasano, por si alguien lo quiere leer, es uno de los que más habla de esto, ha demostrado cómo esta proteína el gluten hace que nos provoque permeabilidad intestinal. Es como que activa una proteína interna que tenemos nosotros en el intestino que se llama zonulina y esto hace que se abran las uniones del intestino. Nuestras células tienen que estar así, súper cerraditas, ¿no? Y se abren para absorber el zinc, la B12, el ácido fólico, pero cuando nosotros consumimos mucho gluten, mucha harina de trigo, es como que se reactiva demasiado esta zonulina y se tienden a abrir, que es lo que se llama que tenemos hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, claro, casi todo tiene harina de trigo. Entonces, es algo que nos impacta mucho porque no es la harina de trigo que tenían nuestros abuelos, que tenían sus campos, que la molían, no, ahora la harina de trigo está muy modificada genéticamente, prácticamente es 10 veces más del tamaño de lo que era antiguamente. Entonces nuestro cuerpo ya no lo reconoce, o sea, es una proteína que no reconoce. ¿Que podemos consumirla de vez en cuando? Sí, podemos consumirla de forma esporádica, pero bueno, diríamos, ¿no? Que ahí empieza un poco todo. Luego hay otras harinas, por ejemplo la de maíz, que tampoco es nada interesante, porque al final el maíz es un cereal, por así decirlo, que tiende a contaminarse mucho, sobre todo de hongos. Entonces le echan muchísimos pesticidas. Además tiene una parte de proteína muy parecida al gluten. Nuestro cuerpo también reacciona un poco al maíz. Pero cuando hay enfermedades autoinmunes o cuando hay inflamación,
se evita el maíz por el tema de los pesticidas, porque nos afecta mucho a nivel digestivo. Entonces, bueno, entre que sube mucho el azúcar en sangre, porque son harinas, ¿no? Muy molidas, que no es como un cereal entero. Y entre que tienen muchos gluten o mucha pesticida y que están tan modificados genéticamente, pues nos sientan fatal, la verdad, a nivel digestivo. Y por supuesto que una persona que es celíaca, el primer paso es eliminar el gluten, pero a las personas que no son celíacas, ¿también les recomendás eliminarlo? ¿O cuál es tu recomendación? A nivel general, yo no sería tan radical. No, ¿sabes? Me gusta que las personas se sientan acompañadas desde el personalizar, ¿vale? Pues vamos a ver, porque si es una persona que come todos los días trigo, pues tú no le puedes decir quítate el trigo, ¿no? Es como que Ujú. depende un poco de qué punto partimos. Hay personas que ya vienen con ese interés. Entonces, sí, pero bueno, si me pides una recomendación así general, yo te diría, intentar evitar el trigo, que es como el más modificado, el más inflamatorio, el que más gluten tiene, intentar favorecer otras harinas que también tienen gluten, pero como por ejemplo la espelta, el centeno, hay muy fácil acceso al pan alemán típico, ¿no? Que es 100% centeno integral. Pues irnos más a estas harinas que son un poco más recomendables, que no tienen tanto gluten, que no nos inflaman tanto. Sí que es verdad que cuando no hay problemas digestivos, no hay enfermedades autoinmunes, la persona no se siente inflamada, es una persona que se siente con energía, sus analíticas salen bien, no tiene problemas digestivos, pues veo un poco innecesario, ¿sabes? Decirle a esa persona, quítate el gluten, porque realmente se lo quitan y te dicen en consultas que no noto mejoría. Es decir, me noto igual que comiendo gluten. Entonces, bueno, depende, ¿no? Un poco, si a lo mejor es una persona que come mucho pan, mucha pasta, oye, pues vamos a intentar cambiar la pasta, vamos a intentar cambiar a este cereal un poco más interesante. Entonces te diría como no ser radicales, ¿no? Luego, si te viene una persona que se inflama, que tiene penat intestinal, que se le hincha la tripa, le vamos a recomendar que se quite el gluten. Sí, porque si no, no va a mejorar. ¿Y qué pasa con los lácteos? Aquí entramos en el tema de la vaca. ¿Qué pasa? Que el tema de la vaca es un animal muy industrializado y se ha descubierto que la vaca tiene una proteína que se llama A1. Esta proteína es un poco inflamatoria y a nivel digestivo nos puede inflamar. En cambio, hay otros animales, como por ejemplo la cabra o la oveja, que se ha visto que su proteína es A2 y esta nos sienta mucho mejor porque es muy parecida a la de la leche materna. Entonces, estamos como genéticamente más habituados a digerirla. Pero entramos otra vez en lo mismo. No son las vacas que pastan, las vacas que criaban antes, que les da el sol, que van por ahí, ¿no? Que les mueven la comida para que se muevan. Este tipo de vacas, bien, porque estas sí que se ha visto que tienen una proteína más interesante, que no es la típica uno. Pero casi todos los lácteos vienen de la industria intensiva, ¿no? Que son como vacas encerradas, que no les da el sol, que les sacan leche. Entonces, no nos sienta muy bien a nivel digestivo. Es como otra vez, ¿no? Una proteína que nuestro intestino no acaba de reconocer. ¿Qué es esto? Entonces, claro, nuestro intestino cuando no reconoce algo, todo es un bicho. Entonces, claro, se inflama porque quiere matar al bicho. Y claro, recién hablamos también de las harinas y todo esto. Para una persona que le gusta comer pan, ¿puede haber algún sustituto? Qué le recomendás como sustituto? Me gusta mucho la harina de trigo sarraceno. La harina de trigo sarraceno es como, aunque se llame trigo, no tiene nada que ver, no tiene gluten. Y es una harina muy interesante porque tiene sustancias antiinflamatorias, tiene un montón de vitaminas de grupo B, tiene quercetina, que es antihistamínica natural, y es muy fácil encontrar harina de trigo sarraceno. Podemos hacer pan en casa o podemos comprarlo, ya se vende. Cuando tú vas a una panadería sin gluten, deberían de tener esta harina o si no online. ¿Qué pasa? Que cuando te quitas el gluten, acabas comiendo un montón de arroz y de maíz, que esto tampoco se recomienda, porque claro, si tú te quitas el gluten y luego te vas a la harina de maíz, que hemos dicho que es inflamatoria y que tiene proteínas muy parecidas, y luego al del arroz, que no es lo mismo que tú cojas el arroz, lo laves, lo cocines, a que cojan, te trituren el arroz y te hagan un pan. Claro, eso es muy alto en arsénico. Otro tóxico, ¿no? Que nos afecta mucho a nivel digestivo. Entonces, más que ir a estas harinas, mejor una harina pues de trigo sarraceno, ¿no? Que es como un cereal mucho más interesante. Y ahí podemos hacer pan, por ejemplo. Y pasando al tema de las frutas, yo me acuerdo que en tu libro, en el índice, vi comer fruta de postre y me llamó la atención. ¿Qué pasa cuando comemos fruta de postre?
Realmente no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que es un libro enfocado a problemas digestivos, ¿no? Una persona que no tiene problemas digestivos no se tiene que preocupar, puede digerir perfectamente la fruta de postre. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de una persona que tiene inflamación, ¿no? Que tiene problemas digestivos, la fruta a veces sienta mal. Hay como diferentes cosas, ¿no? Por un lado, hay muchísimas personas que tienen intolerancia a la fructosa, es decir, cuando el intestino está inflamado, nuestros receptores de lactosa, fructosa y sorbitol se expresan menos. Entonces es como que no acaba de ir, ¿no? El receptor a coger la fructosa para absorberla. Se queda a nivel digestivo y ahí las bacterias lo fermentan. Entonces se le hincha más la tripa a estas personas. Entonces, por un lado, hay mucha intolerancia a la fructosa, pero por otro lado, cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo caliente, ¿no? Pues pollo con patatas, y de postre ponemos una fruta cruda, por ejemplo, una pera, es que son diferentes digestiones. Lo caliente, el pollo con patatas, se digiere súper rápido y súper bien. En cambio, la fruta, al ser cruda, tiene una digestión un poco más compleja y más larga. En cambio, si te vas a comer una ensalada, bien, cómete la fruta, porque la ensalada es cruda, entonces no te va a sentar tan mal. Pero si te vas a comer un guiso de patata con carne y tal, caliente, claro, si le metes la fruta de postre, estás haciendo dos digestiones. Que ya te digo, a nivel general no nos debería de dar problemas, más tenemos que trabajar para que no nos dé problema la fruta de postre y poder incluirla. El problema es, pues eso, una persona que empieza, ¿no? A cambiar sus hábitos porque tiene mucha inflamación, pues de primera se lo intentas retirar o recomendarle, o que a lo mejor consuma de postre pues un yogur, o a lo mejor que podamos comer un chocolate de este alto cacao, ¿no? O que podamos comer frutas más fáciles de digerir, como los frutos del bosque, o el kiwi, la mandarina, suelen ser frutas que no son altas en fructosa y que son más fáciles de digerir. Y pasando al tema de los antinutrientes, ¿qué son y por qué afectan nuestra salud? Los antinutrientes son como unas sustancias que tienen diferentes alimentos. Estos lo que hacen es que nos atrapan nutrientes, ¿no? Por ahí lo de antinutrientes. Por ejemplo, las espinacas y las acelgas tienen ácido oxálico, que es el antinutriente. Y este, cuando nosotros no cocinamos bien el alimento, lo comemos crudo, hay así de gente comiendo espinacas crudas en ensalada, claro, eso hace que no podamos absorber los demás nutrientes de lo que hemos comido. Entonces, si encima estamos inflamados y eso nos hace que no absorbamos bien, si encima comemos antinutrientes, pues claro, las analíticas salen desastrosas. El hierro bajo, el calcio bajo, las vitaminas de grupo B bajas, el zinc bajo. Luego, por ejemplo, también hay antinutrientes en las legumbres, ¿no? Por eso hay que remojarlas muy bien toda la noche, intentar a ver si le podemos dar una primera cocción de agua y luego retirar esta agua y luego ya sí que lo ponemos en nuestro guiso. La quinoa tiene antinutrientes, las solanáceas, que aquí entra la patata, la berenjena, el tomate. No es eliminarlos, ¿vale? Sí que Ujú. es verdad que hay gente muy radical de elimina estos alimentos, no los consumas y tal. No soy muy partidaria de eso, porque son alimentos que ayudan mucho a nuestra microbiota. Pero sí de aprender a eliminar estos antinutrientes para que no nos atrapen, porque al final, entre que nuestra alimentación normalmente no es maravillosa, solo falta que alguien nos atrape nutrientes, ¿no? Entonces ahí ya sí que empezamos a inflamarnos más, porque no tenemos nutrientes para resolver la inflamación. Entonces se vuelve, ¿no? Un círculo un poco vicioso. Y también afectan un poco a nivel digestivo. Es como que son diferentes sustancias que nos pueden inflamar un poco a nivel digestivo. Ujú. Y en estos alimentos que de primeras tienen antinutrientes, por ejemplo las legumbres, igualmente existen formas de sacarle esos antinutrientes, que es lo que decías Sí, de remojarlos, por ejemplo, en las legumbres. En los eso otros es. alimentos, ¿qué podemos hacer? Depende un poco del alimento que sea. Por ejemplo, las espinacas y las acelgas y todas estas cosas que tienen ácido oxálico. Cocerlas y retirar esta agua. No vamos a utilizar esta agua para luego hacernos una crema, ni la vamos a utilizar para nada más. O sea, la retiramos, ¿no? Que además el agua se pone súper verde cuando nosotros cocemos esto. La quinoa, tenemos que lavarla muy bien porque tiene muchas saponinas. Entonces, cogemos la quinoa y la lavamos, le tiramos el agua, empieza a subir, a salir como espuma, la volvemos a lavar. A veces tenemos que repetir 8 o 9 veces este proceso. Entonces, luego la dejamos remojar si podemos unas horas y se ha demostrado que la sal ayuda a eliminar antinutrientes. Entonces le ponemos un poquito de sal, ¿no? A la quinoa, una pizca buena. Las legumbres, lo mismo, ¿no? Las ponemos en remojo toda la noche con una buena pizca de sal
Y luego, pues lo que estábamos diciendo, si podemos, por la mañana le cambiamos el agua, porque ya está cargadita y le ponemos agua nueva, ¿no? Y a partir de ahí, pues la dejamos un poco más y a mediodía, cuando vayamos a preparar nuestro guiso, pues le damos una primera cocción solo de agua, quitamos esa agua, porque claro, los antinutrientes pasan al agua. Y ya a partir de ahí la incorporamos a nuestro guiso. Tampoco hay que volvernos locos con este tema en el sentido de si estamos bien, no estamos inflamados, nuestras analíticas salen bien. Hombre, tampoco pasa nada porque no hagas estos procesos perfectos, pero si podemos cuidarlo mejor. Y después yendo al tema de la salud bucal, ¿no? Que a veces pensamos en la salud digestiva como solo los intestinos, pero realmente todo el aparato digestivo es importante. ¿Por qué la boca y la salud bucodental es tan importante? El sistema digestivo empieza en la boca, ¿no? Muchas personas se piensan que empieza en la tripa, pero realmente el sistema digestivo empieza en la boca masticando. ¿Y qué pasa? Que esto es otra cosa, ¿no? Que tenemos hoy en día, que comemos rápido. Es como que no tenemos tiempo para sentarnos y comer, que yo en el libro lo comento. O sea, ¿qué hay más importante que comer? No, es que nuestro trabajo es más importante. Nuestro estrés es más importante, ¿no? Todo, chillarle al niño es más importante, pero es que no hay nada más importante que comer. O sea, a través de ahí nos nutrimos y la gente no le da la suficiente atención. Entonces, masticar suficiente, comer despacio, nuestra tranquilidad, nuestra calma. Se recomienda masticar 20, 30 veces cada bocado. Yo entiendo que puede ser un poco pesado, no vas a estar ahí contando, ¿no? Todas las veces, pero aproximarnos o tenerlo en cuenta, dejarlos cubiertos en la mesa y no estar todo el rato así como si nos fueran a quitar la comida, ¿no? Entonces, por una parte esto el tema de la masticación y por otra parte en la boca tenemos muchísima microbiota. Entonces, esta microbiota hace que podamos tener una saliva un poco más alcalina o un poco más ácida. Si está más desequilibrada, vamos a tener una saliva más ácida, que va a predisponer a tener más caries, gingivitis, inflamación bucodental. ¿Y qué pasa? Que al final cuando la boca está mal y el intestino está mal, se comunican. Claro, mediante la boca encontramos bacterias en nuestro intestino. Es más, en los estudios de cáncer de colon encuentran en personas que tienen cáncer de colon una bacteria que viene de la boca. Y claro, es una bacteria que inflama mucho, que provoca proliferación celular, ¿no? Es una bacteria muy, muy jodida. Y empieza en la boca. ¿Y cómo se desequilibra la boca? Normalmente por el estómago. Se desequilibran los jugos gástricos del estómago, entonces no cierra bien el cardias, que es como un taponcito, ¿no? Que tiene el estómago, es cuando nos sube. Pero a veces no sube nada. Es decir, las personas dicen, no, si yo no tengo acidez, pero es que a veces no tienes esta sensación de acidez, pero no tienes bien el estómago. Entonces sí que te sube, aunque tú no lo notes. Lo que pasa que no es tanto, ¿no? Como para que tú tengas ese síntoma. Y eso te desequilibra la boca. Sube este ácido y hace que haya pues más bacterias que hacen la saliva más ácida y a partir de ahí pues entramos en un círculo, ¿no? Un poco vicioso que nos inflama, pues nos va un poco a las tripas y todo esto. Y yendo más a qué son las cosas que deberíamos hacer para mejorar nuestra salud en el ámbito de la alimentación, ¿cómo describirías una buena alimentación? Aquí podemos entrar en el plato Harvard, ¿no? Que es como lo más fácil que la gente recuerda, que es el típico plato que podemos dividir en tres, ¿no? En tres secciones. Un cuarto del plato, proteínas. Proteínas de calidad, pescados, carnes, huevos, ¿no? Intentar un poco, pues todo esto que viene ahumado, que viene adobado, o, ¿no? Todas estas cosas un poco irnos más a lo que es lo fresco. Luego, la otra parte del plato, pequeñita, un cuarto, carbohidratos. Carbohidratos, pues interesantes, ¿no? Como la quinoa, las legumbres, el arroz, podemos incluir incluso pasta, hay pasta de trigo sarraceno también, ¿no? Pues una parte de carbohidratos. Ahí también entrarían los tubérculos, la patata, el boniato, la yuca, el plátano macho, todo esto alimenta mucho nuestra microbiota. Y luego medio plato de vegetales, a poder ser, ¿no? Pues ir variando cada día diferentes, a veces cocinados, a veces crudos, ensaladas, ¿no? Porque ahí vamos a sacar muchos nutrientes. Entonces, pues podemos decir que un plato Harvard completo en el que tengamos nuestra verdura, nuestras proteínas y nuestros hidratos de carbono. Y luego acompañamos la comida con agua, que habría que no intentar beber mucha si tenemos problemas digestivos, que nos bajan los jugos gástricos si bebemos mucha agua, pero bueno, a nivel general, nuestra agua y
grasas saludables, ¿no? Que podamos añadir un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra en crudo, que es cuando más vitamina E tiene, más antioxidantes, un poco de aguacate, ¿no? O frutos secos, de postre o alguna cosita así para añadir la parte de las grasas. Ujú. ¿Y cuáles son aquellos alimentos que le recomendarías a una persona que se siente hinchada después de comer o se siente pesada? ¿Qué alimentos pueden hacer que no se sienta así? ¿Qué alimentos le irían bien para reducir la hinchazón? Exacto. Bueno, aquí hay muchos alimentos, ¿no? Realmente casi todo lo saludable nos ayuda. Dentro de las proteínas nunca dan problema. A no ser que sea una persona que tenga alta histamina o no que tenga como otros problemas añadidos más complejos, normalmente a las personas les suele sentar súper bien el pescado. O sea, es incluso fácil de digerir. Para las noches, súper buena recomendación poder incluir pescados. Los mariscos tipo sepia, calamar, pulpo también suelen tener una digestión bastante sencilla. No son muy difíciles de procesar, ¿no? Y luego, pues las carnes, ¿no? Pues la pechuga de pollo, el pavo, si queremos comer, conejo, ¿no? Todo este tipo. Los huevos, por la noche lo mismo. Yo las noches siempre les digo a los pacientes, vamos a intentar pescados y huevos, porque son lo que más fácil se digiere por la noche. Entonces, esta parte de proteínas casi nunca nos suelen dar problema. Luego la parte de carbohidratos, pues aquí, cuando hay problemas digestivos, inflamación y tal, intentaríamos ir más a los tubérculos. Porque al final los tubérculos están en la tierra, ¿no? Y son lo que Ujú. más estamos habituados a comer. Dejar los cereales, dejar la quinoa, dejar no este tipo y legumbres, porque cuando estamos inflamados las legumbres tienen una digestión compleja. ¿Es maravilloso que las comamos? Sí. ¿Ayudan mucho a nuestra microbiota? Sí. ¿Nos inflaman? Sí, porque claro, tienen una digestión muy compleja. Entonces las intentamos evitar un poco. Y nos vamos más a los tubérculos. La patata, el boniato, ¿no? La yuca que estábamos comentando antes. Y luego del tema de las verduras, cuando estamos inflamados se tiende a evitar un poco las ensaladas, por lo mismo, porque son crudos y tienen unas digestiones un poco más fuertes. O si las comemos en menor cantidad, no vamos a hacernos un bol de ensalada para cenar. Vamos a intentar cenar verduras ya cocidas, una crema de verduras, verduras asadas, ¿no? Verduras salteadas, sin muchos condimentos, ni picantes, ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces, cosas un poco más fáciles de digerir en este sentido, pero muchísimos alimentos, ¿eh? No vamos a reducir la alimentación. Ujú. Y después yendo al tema de los probióticos, ¿crees que todas las personas necesitan? ¿Que es recomendable o en qué casos los recomendarías? En casos en los que a lo mejor hemos tomado un antibiótico, sí, hay que tomar un probiótico porque los antibióticos se lo funden todo. En casos en los que las personas van al baño y van con las heces que no tienen forma, que tienen que ir con urgencia, que son líquidas, casi siempre nos suele decir que falta diversidad bacteriana, ¿no? Faltan bichos buenos. Entonces, en estos casos también, cuando hay problemas digestivos, casi siempre hay que añadir probióticos. Pero tenemos que ver cuándo. Porque a veces hay un SIBO, ¿no? Que es como un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que es como que las bacterias se migran ahí y empiezan a sobrecrecer. Entonces ahí no vamos a dar probióticos de primeras. Tendremos que ver. O a veces hay otros problemas añadidos a la inflamación que las personas te dicen, es que tomo el probiótico y me inflamo más. Claro, porque es que no es que el probiótico sea malo, sino que su intestino está tan desequilibrado, hay tantos bichos malos, que cuando tú metes bichos buenos, no los quieren. Es como que Ujú. lo apartan y lo fermentan más, ¿no? Entonces, a nivel general, no nos van a hacer mal los probióticos, es decir, la gente puede tomar tranquilamente, no, no es nada que nos vaya a hacer daño. Pero sí que es verdad que no veo el sentido de recomendarlo a todo el mundo cuando no tienen necesidad, ¿no? Pues eso, si se encuentran bien y no tienen problemas, genial. ¿Qué pasa? ¿Una gastroenteritis? Sí. ¿Unos antibióticos? Sí. ¿Que tienen problemas digestivos? Pues que busquen una consulta, Ujú. porque va a ser complejo. Va a ser muy complejo que ellos se puedan tomar unos probióticos y les siente bien. Pero bueno, que lo pueden hacer, ¿eh? Pero que sería difícil y luego dirán, ay, es que esta chica lo recomendó y luego no me ha ido bien. Es que claro, no hay que recomendarlo. Cuando hay problemas digestivos hay que ver, porque es complejo, no es sencillo. Claro. Y ya que tocaste el tema del SIBO, ¿cómo las personas pueden saber si tienen SIBO? ¿Cuáles son los síntomas o los signos que indican que lo tenés? Normalmente se hincha mucho la barriga después de las comidas. Más o menos te levantas bien por la mañana, pero según vas comiendo, desayuno, comida, cena, se te va hinchando la tripa. Y sobre todo llegan a la cena y es muy típico
casi todos los pacientes te dicen, parezco embarazada. Cuando llega la cena parece que estoy embarazada. A veces tienen dolor, tienen gases que se les acumula dentro, porque claro, estas bacterias fermentan, por eso se hincha la tripa, ¿no? Y estos gases, pues tú tienes sensación de gases internos, o a veces van al médico y les hacen una ecografía y les dicen, "Puf, estás lleno de aires". Esto suele indicar, ¿no? Luego la forma de ir al baño a veces es más estreñimiento, les cuesta, a veces es más diarrea, depende del SIBO que tengan. Entonces, bueno, estos son como los principales síntomas del SIBO. ¿Y el diagnóstico es clínico o se confirma con algún estudio? Se confirma porque estos síntomas lo pueden dar muchas otras cosas, ¿no? Unas cándidas intestinales, unos parásitos intestinales. Claro, es que hay tantas cosas que pueden dar estos síntomas que normalmente hacemos una prueba que se llama la prueba del aire aspirado, que dura 3 horas y es de soplar. Entonces vamos a un laboratorio, que es donde lo realizan, y cada 25 minutos soplas. Ellos te indican cómo soplar y miden, nos hacen una gráfica de las 3 horas de cómo están las bacterias. Lo ideal es que estén más bajas de lo que, vamos, nos ponen un límite, ¿no? Y tienen que estar por debajo. Pero muchas veces se eleva. Entonces depende de dónde se eleve, cuánto se eleve, podemos tener un tratamiento u otro tratamiento. Que aquí entramos un poco en lo que hacemos a nivel de medicina, ¿no? Porque la medicina no lo personaliza, es decir, les da a todos los mismos antibióticos, el mismo tratamiento y claro, luego la gente pues se encuentra igual o peor. Entonces, ¿no? Depende de cómo es la gráfica, en qué momento sube más, pues se puede trabajar diferente. Esto que has dicho, probióticos, a veces no se dan antibióticos, se trabaja con probióticos, o a veces, ¿no? Es como ver un poco, pero es una prueba, se confirma con pruebas. Y para las personas que tienen SIBO, ¿cuáles son las principales recomendaciones que deben cumplir? Normalmente que se hagan la prueba, ¿no? Que puedan ver si tienen SIBO o no. A partir de ahí hay que hacer un tratamiento. Es decir, el SIBO no se cura con hacer cosas naturales o quitarte alimentos o no. Normalmente hay que hacer tratamiento. En la parte natural, nosotras trabajamos con herbáceos, porque hay un montón de estudios científicos que comparan la rifaxamina, ¿no? Que es el espiraxin, que es un antibiótico muy típico del SIBO, con el extracto de orégano. Incluso hay más mejoría con el extracto de orégano que con el antibiótico. O sea, es como plantas concentradas, que antiguamente se trataba todo así, y es volver un poco a eso, porque los antibióticos nos afectan mucho a nivel digestivo. Entonces, esta parte natural de diferentes plantas concentradas, la artemisa, el romero, el orégano, el tomillo, bueno, depende, ¿no? Tenemos diferentes eh, suplementos, por así decirlo, que depende del SIBO que es, los síntomas que tiene la persona, trabajamos unas cosas u otras. Y luego, súper importante, hacer un tratamiento integrativo, ¿no? Nosotros no tenemos solo un SIBO y ya. Ver por qué se ha ocasionado ese SIBO, el origen de ese SIBO, que suele ser pues que nos han bajado los jugos gástricos en el estómago, que hemos tenido una temporada muy fuerte de estrés, o hay personas que ya en la familia tienen muchos problemas y ya nacen un poco con esta predisposición. ¿Qué pasa ahí, no? Porque lo tenemos que saber corregir y vamos a apoyar las mucosas y vamos a ver si hay permeabilidad intestinal para poder apoyarla y vamos a apoyar los jugos gástricos y vamos a apoyar la microbiota. Tiene que ser un todo, porque un SIBO, solo dando antibióticos, bueno, pues tú lo reduces y luego al cabo de un año vuelves a tener SIBO. Entonces no sirve tampoco de nada trabajarlo así. Mencionabas la importancia y al principio también del estrés para toda la salud intestinal, la microbiota. ¿Qué puede hacer una persona para disminuir estos niveles de estrés y por ende mejorar esta salud digestiva? Bueno, pues nos ayuda mucho conectarnos con el sol, ¿no? O sea, poder exponernos al sol, porque si te das cuenta, muchísima gente a día de hoy va de trabajo a casa, de trabajo a casa, ¿no? Es como que a las 7 de la mañana salen, ya es de noche, se meten en el coche, del coche se van al trabajo y se meten dentro de una oficina y de ahí no salen hasta que es de noche otra vez. Entonces, claro, ¿en qué momento nos da el sol? El sol lo necesitamos, nos produce serotonina. No es solo vitamina D, que sí que es súper importante la vitamina del sol, que es lo único que se escucha, ¿no? Pero cuando hay un día nublado estamos con... no nos apetece hacer cosas, ¿no? El sol nos ayuda a subir la serotonina y nos baja el estrés. Luego el conectarnos con la naturaleza. La naturaleza se utiliza muchísimo en Japón y es muy fuerte porque ahí antes de dar depresivos, antidepresivos, que España es uno de los países con la tasa más grande de antidepresivos que se venden, en Japón recomiendan terapias de baños de bosque, que le llaman ellos, y es, pues depende de la persona, van, les tapan los ojos, los llevan a los ríos, a las cascadas, el ruido de los pájaros,
nos ayuda mucho, porque al final venimos de ahí. Entonces estamos conectando, ¿no? con nuestra genética. Pues estas dos cosas son súper importantes, por la gente que tenga el mar cerca, poder ir al mar, que nos ayuda mucho, conectarnos como con la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Y luego habrá que ver cuáles son los focos de estrés, ¿no? Pues el trabajo suele ser un foco de estrés, problemas familiares suele ser un foco de estrés, y hay que descargar la mochila, como digo yo, porque vamos cargando la mochila y, vale, ¿qué podemos hacer? Entonces, claro, ahí entramos ya un poco en tema psicológico, ¿no? Yo animaría a la gente a ir al psicólogo, que es maravilloso. Yo voy al psicólogo y me encanta. Es como, te ayuda a ordenar ideas, ¿no? Y es como que tenemos ahí al psicólogo como para la gente que está mal. No, si es que nos cuesta tanto a día de hoy mantener una buena salud emocional que necesitamos esa parte de alguien que nos ayuda a darnos herramientas, ¿no? Y que nos ayude un poco a poder gestionar nuestra vida y poder descargar esta mochila. ¿Y cuál es esta relación entre la microbiota, o sea, el intestino y el cerebro y cómo eso impacta de repente en nuestros niveles de felicidad, etcétera? Al final nosotros tenemos un nervio, ¿no? Que se llama nervio vago, que junta todo lo que es nuestro sistema digestivo con nuestro sistema nervioso. Entonces, hay una comunicación bidireccional que se llama, ¿no? El cerebro manda estos señales de estrés al intestino y el intestino se inflama y al revés. El intestino inflamado manda señales de estrés al cerebro y el cerebro también se inflama. Y dentro de nuestro intestino, esto que le llaman nuestro segundo cerebro, ¿no? Seguro que lo has escuchado, se ha visto que tenemos más neuronas en el intestino que en el cerebro. Entonces, claro, la producción de serotonina, que es lo que luego nos va a producir, ¿no? Dopamina, la serotonina, que son las ganas de estar bien, de la felicidad, de encontrarnos bien, calmados, esto se produce normalmente en el intestino, casi en un 80%. Entonces, claro, un intestino inflamado no tiene las bacterias necesarias, no tiene esa conectividad que necesitamos para poder producir esta serotonina. Y fíjate, porque en consulta casi todas las personas que vienen con problemas digestivos vienen tomando antidepresivos. Te diría 7 personas de cada 10. Entonces, claro, ahí empiezan a estar mal, empiezan a sumarse cosas y van al médico y el médico pues les manda antidepresivos. ¿Estamos arreglando el origen? No. Es más, cuando arreglas el intestino, la microbiota, mejora la depresión. Es como, entonces, claro, esa parte de nuestro intestino es súper importante por la producción que tenemos de serotonina, que es mucho más elevada que la que podemos hacer a nivel cerebral. O sea que crees que para, por ejemplo, la depresión, que es verdad que el sistema de salud es antidepresivo y es como si fuese un parche, yendo más al origen, que es en la alimentación, incluso se puede llegar a, en muchísimos casos, a revertir esa depresión. Sí, yo creo realmente, pero luego depende del caso, ¿no? Porque hay personas que realmente están muy depresivas y que me vas a decir tú que tomándome unos probióticos mi depresión va a mejorar. No, pero sí que es verdad que ahí tenemos muchísimos estudios de cepas concretas que ayudan a la depresión y que han demostrado que con estos probióticos la gente mejora la depresión. Pero arreglar el sistema digestivo siempre va a ser algo súper importante porque ya sabemos que ahí es donde se produce la serotonina. Entonces, tenemos que centrarnos ahí. Luego hay personas que tienen depresión por la manera de ser, porque ya la familia hay esta predisposición de que casi todos tienen depresión. Ellos ya tienen, ¿no? Es como que nacen ya con una alerta un poco más fuerte que otras personas. Entonces, bueno, depende de cada caso. No podemos decir que en el 100% de los casos, pero Claro. sí. O sea, casi en muchísima gente a nivel digestivo tienen un gran foco. Ujú. ¿Y cuál es la relación entre nuestra piel y los intestinos? La piel expresa mucho cómo estamos por dentro. Al final, igual que la lengua. Antes que estábamos hablando de la boca, ¿no? Y se me ha olvidado comentarte, pero a veces cuando el paciente abre la boca y le ves la lengua, tiene la lengua blanca. Claro, es como nuestro exterior. Lo que podemos ver está en boca. Pues la piel igual. Cuando hay problemas digestivos es más fácil que tengamos eczemas, que tengamos como problemas de cuero cabelludo, ¿no? Que la gente se le caiga un poco a parches, que tengamos granitos, es muy típico que salga aquí en la espalda o, perdón, en el pecho o en la espalda. Y ahí, ojo, porque nos hace pensar un poco en celiaquías, porque hay así de celiaquías no diagnosticadas. La diagnosticación de la celiaquía en el adulto es súper compleja. Pero la piel
expresa mucho hígado. Siempre se dice, expresa mucho el hígado, porque al final el hígado es el que desintoxican todo, ¿no? Todos los tóxicos de la microbiota acaban a nivel hepático. Entonces, cuando el hígado está muy sobrecargado por una microbiota que está desequilibrada, pues nos lo va a expresar en piel. Con esto que te decía, ¿no? Con típicos síntomas así. O la rosácea, ¿sabes? Que se te pone esto así rojito. Después, otra de las cosas que leí en tu libro es esto de la FODMAP. ¿Qué es y cuándo una persona tipo, necesita una dieta baja en esto? La FoodMap es una dieta que quita todos los alimentos fermentativos. Frutas, verduras, el gluten, los lácteos, las legumbres. Es una dieta que se hace nuevamente cuando hay SIBO. Generalmente suele funcionar bien cuando hay SIBO por hidrógeno, que es un tipo de SIBO. Cuando hay SIBO por metano, no se demuestra que la FODMAP vaya del todo bien. Entonces es una dieta que solo la deberíamos de utilizar en SIBO y no más de 8 semanas, porque es una dieta muy restrictiva. ¿Qué pasa? Que el problema que tenemos aquí es que es una dieta que se está mandando fácilmente a personas que tienen problemas digestivos, ¿no? Cuando entran por la puerta y tienen problemas digestivos, a veces no se les hace estudios o se les hacen muy pocos y les dicen que tienen colon irritable, ¿no? Muy típico, casi todo el mundo tiene colon irritable y es dentro del colon irritable es que están descritos más de 30 síntomas digestivos. ¿Quién no tiene todos esos síntomas? Da igual que tengas diarrea, que estreñimiento, que gas, da igual, tienes colon irritable. Entonces, claro, dentro de esto, pues lo que les ofrecen es una dieta baja en FODMAP y no tiene evidencia científica, pero la gente mejora. ¿Por qué mejora? Porque tú le haces una dieta súper estricta, que le quitas el gluten, los lácteos, las legumbres, la fruta, las verduras. Claro, ¿cómo no va a mejorar con todo lo que le quitas? Pero luego se le reduce mucho la calidad de vida, porque esa persona no puede salir fuera, empieza a digerir súper mal el ajo, la cebolla, por haberlo mantenido tanto tiempo, pierdes toda esta microbiota que ayuda a poder tener eh, bacterias que digieren estos alimentos tan interesantes. Entonces, ya te digo, es una dieta que se abusa demasiado de ella y que genera desastres a nivel digestivo, pero que se debería utilizar solo en casos de SIBO. Y yendo más a, porque claro, hablamos mucho de qué debemos comer, pero ¿cuándo debemos hacerlo? ¿Cuántas comidas debemos hacer al día? Vamos a personalizarlo, ¿no? O sea, porque aquí la gente a veces viene ya un poco, ¿cómo te puedo decir? Como un poco traumatizada con lo que él ve en Instagram, ¿no? Porque es como que el ayuno intermitente, tienen que pasar 12 horas entre comida y cena, no hagas más de 3 comidas porque saturas el sistema digestivo. Bueno, parte de razón tenemos, porque al final no estamos habituados a comer tantas veces como estamos comiendo a día de hoy, como especie, ¿no? Nosotros antes cazabas y comías cuando había comida, o comías 2, 3 veces al día si te lo podías permitir. Hoy en día, aunque no tengas hambre, comes, porque claro, tienes la despensa, esas galletas que te encanta, no es como que estamos muy sometidos a esa parte de marketing y comemos de más. Entonces, yo te diría, si podemos separar 12 horas de la cena y el desayuno, genial, porque ese descanso digestivo es necesario para que se active un mecanismo que se llama migrating motor, que es como el basurero de nuestro intestino, ¿no? Que va tirando la basura hacia abajo. Entonces, interesante. ¿Que hay una persona que no puede 12 horas? No pasa nada, no morimos tampoco, ¿vale? Pues que haga 10, 11, las que puede, ¿sabes? Porque esto luego a las personas les genera mucho estrés, porque ellas no pueden permitírselo. Luego, si podemos hacer 3 comidas al día, mejor. Un buen desayuno, contundente, con nuestros huevos, ¿no? Nuestra proteína, nuestro carbohidrato, una buena comida y una buena cena. Así no vamos a necesitar picotear tanto. ¿Qué pasa? Que si desayunamos no cereales, pues claro, a las 2 horas tenemos hambre. Si no comemos bien, pues luego vamos a tener hambre y al final eso hace que todo el rato se esté arrancando nuestra digestión. Y nuestra digestión conlleva muchísimas horas y nos quita mucha energía. Entonces son personas que luego se encuentran cansadas. Así que bueno, si podemos reducir 3 comidas al día y podemos dar esos ayunos de 12 horas, genial. ¿Que no podemos? Bueno, pues hay personas que tienen más hambre porque digieren mucho más rápido y su digestión es más rápida. Bueno, pues no pasa nada porque tengan que meter una media mañana o una media tarde. Si no les sienta mal, pues bueno, habrá que ver un poco, pero a nivel general, esas, te diría que nos tenemos que ir más hacia ese lado, pero sin ser radicales, ¿vale? Que luego a la gente le afecta mucho. Y entre comidas, el tomar infusiones o café o cosas así, ¿es positivo o es mejor hacerlo pegado a las comidas?
No, al contrario, es positivo como tú estás diciendo, porque el tomarnos una infusión justo al acabar de comer o un café, estamos metiendo mucha agua, ¿no? En nuestro intestino. Y nuestro estómago, cuando nosotros metemos mucha agua, los jugos gástricos bajan, porque al final es como que se diluyen dentro de todo ese agua. Cuando no tenemos problemas digestivos no pasa nada, ¿sabes? Que no nos va a hacer ningún problema, pero mucha gente tiene problemas digestivos, tiene inflamación, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando. Entonces el hecho de que junte esa infusión a la comida le va peor, mejor fuera de comidas. Una media mañana, una media tarde, pues ahí sería más interesante tomar la cantidad de bebida que nosotros queramos beber. Claro. Y ahí cuando lo haces a mitad de mañana, medio como que estás rompiendo ese mini ayuno entre una comida u otra, o este tipo de infusiones o café no lo rompe. No lo rompe. Normalmente el café solo no lo rompe. Claro, si le vas a echar leche, sí lo rompe. O bebida vegetal, sí lo rompe. El agua no lo rompe, infusiones no rompen, los tés no rompen, el té matcha no rompe. El café, pues si te resulta muy pesado así solo, le podemos echar un poco de canela. Es que así la gente solo suele tolerar bastante bien. El caldo de huesos tampoco rompe porque no tiene, es muy bajo a nivel energético. Entonces, bueno, quitando estas cosas, lo demás suele romper ayuno. Pero que tampoco pasa nada. Es decir, hombre, si podemos dar esa digestión, ese descanso, mejor, pero no es lo mismo romper un ayuno o comer con una infusión, que eso se va a digerir súper rápido, a comerte, yo qué sé, no, yo qué sé, unas tostadas por la tarde, ¿no? No es lo mismo, o sea, la digestión de una infusión es muy rápida, o de un café con un poquito de leche, es que lo vas a digerir en 15 minutos, no te conlleva un problema tampoco, ¿no? Pero bueno, si nos metemos ahí en que no quiero romper la digestión y tal, bueno, pues no le echemos leche al café y así nos rompe. Y para finalizar, para alguien que quiere empezar a mejorar su alimentación, que de repente se siente hinchada o inflamada, ¿qué principal consejo le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? Le diría que cuide el tema del gluten, ¿no? Como estábamos comentando, que intente evitar el trigo, que se vaya más a un centeno integral, una espelta o mejor aún, un trigo sarraceno. Entonces, que se elimine el tema de las pastas, que no nos aportan tampoco mucho a nivel de salud. Y si tiene que comer pan, porque le apetece mucho comer pan, pues de esto que estábamos comentando, ¿no? Algún cereal un poco más interesante. Luego el tema de los lácteos de vaca, que intente también reducirlos y que se vaya más a yogures de cabra, de oveja, quesos de cabra, de oveja, suelen sentar mucho mejor a nivel digestivo. Luego le intentaría decir que base su alimentación en lo que es cosas frescas, ¿no? O sea, cuanto más cajas tengamos en la cesta de la compra, mejor. ¿No? Pues que vayamos a la carnicería, a la pescadería, a la verdura, a la fruta y que llenemos nuestro carro de lo que es todo fresco. Ahí es difícil que algo nos pueda sentar mal, ¿no? Que evite los ultraprocesados, que evite pues esto, el arroz, el maíz, muchísima cantidad, ¿no? Que no coma mucho de las cosas de estas y que nos vayamos más a los tubérculos que estábamos hablando, ¿no? Que están en la tierra. El tema de las infusiones, pues con algunas plantas que ayudan un poco a desintoxicar a nivel hepático, por ejemplo, la alcachofera, el cardo mariano. Esto suele ayudar un poco a la digestión porque hace que el hígado desintoxique un poco mejor. Que podamos utilizar en nuestra cocina, pues, especias como la cúrcuma, el jengibre o especias frescas, la albahaca, el romero, el perejil, a poder ser, pues si lo podemos plantar nosotros, ¿no? Y fresco, pues esto también ayuda mucho a nuestra microbiota. Que podemos hacer almidón resistente, que es esto de que coges la patata, la cocinas y la comes al día siguiente después de la nevera, ¿no? La sacas de la nevera y la comes. Esto ayuda mucho a nivel digestivo. Repobla mucho nuestras bacterias. Entonces, bueno, que se quite como esta parte, ¿no? Más procesada de la alimentación, que nos vayamos más a una alimentación saludable, por así decirlo, y que pueda incorporar pues estos pequeños tips, que no beba mucha agua con las comidas, que intente beber el agua pues antes de empezar, antes de, ¿no? Que la saquemos un poco y que mastique, que mastique, que mastique, que mastique mucho, para ayudar desde la boca al estómago. Qué bueno, bueno, Jor, muchísimas gracias por pasarte al podcast, la verdad que fue un placer. Muchas gracias, para mí también. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.